Profe, yo creo que un poquitico más adelante, por la que la Génesis sí la vimos. Muy bien. Dios los bendiga a todos. Estamos hablando de el estadio preoperacional. Recordar, estamos hablando de algunas características del pensamiento que nos regala Jean Piaget y otros investigadores en la actualidad. Entonces, nos habla que en esta edad, con respecto a este concepto de la génesis y aparición del pensamiento en el pensamiento, recuerden que hayamos dicho eh, los otros conceptos, el otro concepto. Entonces, acá Piaget nos dice que entre el pensamiento egocéntrico y el pensamiento intuitivo está el pensamiento normal, que es el verbal, que prolonga los mecanismos de asimilación del periodo preverbal. Recuerden que habíamos dicho que el lenguaje y pensamiento del chico en una primera instancia van separados, pareciera que van desligados. Pero ¿por qué pasa esto? No es que estén desligados del todo, sino es que hay un problema en la representación, o sea, en el símbolo, en tema del significante, perdón, del significado. Y hay un problema también, recuerden que aparecen en los chicos que habíamos dicho en la clase pasada, los soliloquios, ¿verdad? Que son normales. Entonces, todo lo que se le ocurre al chico, todo lo que él piensa, él lo dice. Entonces, este es un arma muy fundamental para trabajar de pronto en maltrato infantil, abuso sexual, negligencia, porque los chicos no tienen filtro. No tienen filtro es que ellos todo lo que se piensa, todo lo que se les ocurre lo dicen. No hay esa regulación todavía del lenguaje que va a aparecer más o menos a los 4 o 5 años, a veces antes. Hacen las preguntas del dónde y el qué, y a medida que el chico, le pregunta a usted el porqué de ciertos fenómenos fortuitos, ellos también están buscando la respuesta a esos fenómenos. O sea, ellos le hacen una pregunta a usted, pero ellos no se quedan con la respuesta que usted le da. Ellos también ya han buscado alguna respuesta, o si la respuesta que usted dio no los convencen, siguen buscando. Entonces, aquí es muy importante el papel que cumplen los padres, como dice Lev Vygotsky, de la zona de desarrollo real a la zona de desarrollo próximo. Recordar que la zona de desarrollo real es donde el nivel de conocimiento que tiene el chico, y la zona de desarrollo próximo es a donde lo va a llevar, ¿no? Que lo lleva el tutor. El tutor puede ser cualquiera, cualquier persona. Muy bien. En esta característica aparece el animismo infantil, que es la tendencia a concebir las cosas como si estuvieran vivas y tuvieran intenciones. Por un punto especial, ¿quién me define qué es el animismo infantil con sus palabras? Y un ejemplo, por un punto especial, ¿qué es el animismo? Que es una característica del estadio operacional. Profe, el animismo es cuando uno Hola, le da, buenos días, Dios cuando te uno le da, bendiga. profe, ¿me Tranquila. escucha? Sí, perdóname. Profe, el animismo es cuando uno le da a objetos que no tienen vida características de algo de vida. Por ejemplo, cuando los niños cogen los muñecos y le ponen nombre y juegan con el muñeco y hablan con el muñeco, cosas así. Pero ¿cómo así que le ponen nombre? Que le están dando a una cosa que no tiene vida, que es inerte, es un juguete, ¿Mm? le están dando características de algo que sí tiene vida. Ya, eso es diferente. Muy bien. ¿Quién más del concepto de animismo infantil? ¿Quién más? Muy bien, señorita. ¿Quién más nos dice el concepto? Hola, trato de escuchar algo por allá, pero parece musitación porque no escucho. ¿Qué quieren decir? Bueno, muy bien. Seguimos. Sí, es eso. El animismo infantil, esa es es un tipo de razonamiento que hace
que el chico le dé vida a ciertos objetos o elementos que no tienen esta propiedad. Entonces hablaba la compañera de algunos juguetes, ¿verdad? A veces también se le da esta propiedad a la luna, del sol, que el sol los persigue, que el sol esto, lo otro. Eso es eso. También a la luz me le dan esas propiedades y algunos otros ejemplos más. Muy bien. Entonces, el animismo infantil es muy interesante porque junto con el finalismo, sin duda lo que nos dicen que hay una disociación entre el mundo interior subjetivo y el mundo físico, y es porque el niño se está construyendo. Entonces, eso es muy importante porque sugiere la disociación. Recuérdense que el niño en una primera instancia cree que las imágenes son las personas. Es un tema que a veces es importante, pero el tema del finalismo es que para Piaget hace referencia a la función, ¿no? Lógicamente, finalismo, función, que todo tiene un final, o una función, una finalidad también. Entonces, justo que tiene sus características y una función. Entonces el chico le da una finalidad, una existencia, una función diferente. Entonces, esto es muy característico del habla egocéntrica, lógicamente. El tercer concepto es la interiorización de la acción. Entonces, el pensamiento del chico es afirmativo, no demostrativo. O sea, el chico afirma todo, afirma, pero no demuestra nada. Entonces, eso es lógicamente porque los chicos más pequeñitos, uno no les va a decir que le expliquen los fenómenos. Y lógicamente, si no tienes que buscar pruebas, no tienes que pensar, y nadie diferente a él mismo. Y recuerden que los chicos al inicio solamente están ligados a la estructura del yo, pero a la estructura del yo sin tener en cuenta el otro, ese otro en relación a los juegos. Es decir, el niño apenas se está estructurando lo básico para poder comenzar a relacionarse con los demás. Eso no quiere decir que el niño no aprenda los procesos de imitación, modelamiento, observación, encadenamiento, moldeamiento, reforzamiento. Eso no quiere decir eso. Simplemente es que él se está estructurando la cognición como tal. El otro sí existe, pero existe en la medida en que me complementa. Entonces, eso se da básicamente gracias a dos inteligencias. La inteligencia práctica, que es una inteligencia sensorio-motriz, que ya lo habíamos visto, que es más acción que palabra, ¿no? Que esa estadio sensoriomotor que va de 0 a 2, es que los chicos a partir de las reacciones circulares comienzan a explorar el mundo. El tema es que esa inteligencia sensoromotriz no desaparece como tal, ¿no? No desaparece porque todo el tiempo la estamos desarrollando y de ahí se saca el concepto de cociente manipulativo, o sea, todo lo que podemos hacer a nivel motor. Es muy interesante porque aquí salen los conceptos de inteligencia fluida e inteligencia cristalizada. La inteligencia experimental, en cambios, es una inteligencia prelógica muy intuitiva, o sea, los chicos intuyen muchas cosas. Pero lo interesante aquí es que se da la interiorización de percepciones y movimientos como imágenes mentales. Entonces, los chicos ya son capaces de interiorizar la acción, que eso es muy interesante. Y es interesante también porque las imágenes mentales le permiten a las personas comenzar a pensar en la solución de problemas de manera mental y no física, que es una disociación en una primera instancia. Entonces, dentro de las intuiciones vamos a encontrar que existen las intuiciones primarias y las articuladas. Estas primarias, eh, como tal, el autor se refiere a los hábitos, ¿sí? Recuerden que el concepto, están los hábitos, está la socialización, están otros conceptos, pero este concepto de la, de los hábitos, que es la habituación, básicamente, que es un fenómeno que también se da en los animales, ¿sí? No es una característica solamente de los humanos, sino que también se da en los animales, y es que la habituación nos lleva al concepto, o más bien diría,
que Piaget lo utilizó para tratar de explicar un poco el concepto de lo que es la adaptación, porque eso es lo que, ese es el resultado de la habituación. Entonces, básicamente, como estamos hablando de esquemas sensoromotores, el niño de forma repetida, ¿sí?, da una respuesta, pero cada vez menos intensa, asociada más al aprendizaje. Ese es el tema de la habituación. Mientras que las intuiciones articuladas permiten anticipar las consecuencias de una acción y reconstituirla primariamente. Sin embargo, si cambia algún elemento, todo vuelve a ser incomprensible. Son sin duda el preludio de las operaciones mentales que aparecerán en momentos evolutivos posteriores. ¿Cómo así? Que los chicos que tienen, eh, que el papá le dice, me voy por vamos el sábado al cine, ¿sí? Y entonces llega el sábado y el papá le dice al niño, eh, podemos ir al cine porque no me pagaron. Entonces el niño, para él eso es incomprensible, ¿sí? Ese elemento se vuelve incomprensible porque él no entiende que por qué no pagaron, él solamente eh, le importa y quiere y demás solamente comprende que el sábado es cine, no que hay otras variables, por ejemplo. Entonces, en este pedacito superior, lo dicen otros autores, no Piaget, por eso le llaman etapa y no estadio. Entonces ellos dicen que hay una sofisticación en el manejo del pensamiento simbólico, es decir, en esta etapa hay una descomposición del pensamiento, es decir, lo que es la imagen o lo imago, lo simbólico y el concepto como tal, que ya hemos visto aquí, ¿verdad? Que son símbolos. La internalización de la acción, la liberación del presente, pasado, futuro y su comprensión, las crecientes habilidades lingüísticas y de pensamiento que van a desarrollarse casi hasta la pubertad, va a mantenerse. Entonces, que ya nos habla de dos estadios. Nos habla de un estadio preconceptual y un estadio intuitivo. Ese estadio preconceptual básicamente va de 2 a 4 años y se caracteriza por un progresivo empleo de símbolos, juego simbólico y lenguaje, indiferenciación de la realidad física, mental y social, animismo, egocentrismo. Y aquí va una pregunta por un punto especial. ¿Qué es, qué es el juego simbólico? ¿Qué es el juego simbólico? ¿Qué es el juego simbólico? Grupo por un punto especial. Profe, no es el juego para dar un aprendizaje. Pues a través de, por Sí, ejemplo, pero sí, pero me estás hablando como los indios. Y entonces la idea es que usted demuestra que es estudiante de psicología, ¿no? Que se vea el tecnicismo y la apropiación del concepto. Eso me lo puede decir cualquier persona de la calle. ¿Mm? ¿Cuál es la idea? Que el estudiante aprenda a utilizar los conceptos con lo que ya se dio. Entonces, que ahora sí otra vez le pregunto, ¿qué es el juego simbólico? Profe, no estoy Hola. segura. Es la capacidad que tienen los niños de ponerse como en roles de la vida real. Por ejemplo, cuando juegan a la mamacita o cuando juegan al policía y cosas así. Sí, pero ¿cuál es la característica del juego simbólico? Principal para decir que hay juego simbólico. ¿Cuál es la característica principal? Ajá, el del juego simbólico para que sea juego simbólico. ¿Cuál es o sea, es el concepto mismo en lo que están diciendo, pero le falta algo. O sea, qué es el juego simbólico? Juego. Está el juego, el concepto de juego, y está lo simbólico. Ya, yo he hablado muchas veces de lo que es lo simbólico. Lo he dicho. Profe, ¿qué está pasando de lo real a lo imaginario?
pero recuerda el concepto de esquema mental de Piaget. ¿Cuál es la característica? ¿Por qué la importancia del juego simbólico? ¿Qué pasa en el juego simbólico? Sí, Se pasa de hacen lo... representaciones. Eso. ¿Quién dio representaciones? Andrea Laverde. Andrea tiene un punto especial. Ese es el fundamento del juego simbólico. Es la capacidad que le permite al niño la representación de un suceso, ¿sí? O un fenómeno, o un objeto que hace el niño lógicamente, a partir de la imitación o de lo que sucede en el mundo exterior, más que todo de las personas que lo rodean, y lo representa a través del juego. Ese es el juego simbólico, ¿sí? Esa capacidad que tiene el niño de representar, ese es el concepto clave. Representar lo que pasa en la vida real a partir del juego, ¿sí? Entonces, para el niño, puede utilizar el Capitán América como el papá, o el muñeco, o cualquier otro muñeco puede utilizarlo como el papá, ¿sí? Y eso es muy interesante porque nos sirve a nosotros los clínicos para evaluar el tema del abuso sexual, negligencia infantil, maltrato infantil y otras formas de violencia. ¿Por qué? Porque ya tenemos el concepto que en el estadio preconceptual de 2 a 4 años y aún así en el intuitivo que es de 5 a 7, la forma para llegar a la cognición del niño, a su subjetividad, es a partir del juego simbólico. Es decir, que el terapeuta, que hay un niño que tiene sospecha de abuso sexual, entonces, acceso carnal violento, los chicos, no vas a conversar con un chico como si fuera el adulto, eso es imposible. Entonces, te toca tener en tu consultorio muchos muñecos, muchos, se los sacas, se los pones en fila al chico y le dices que de esos 10 muñecos que tienes, vamos a jugar, tiene que ser de diferentes modelos, vamos a jugar como si con las personas que estuvieran en la casa, ¿sí? Como si estuviera en la casa. Entonces el chico, ¿cuál quieres elegir? ¿Con quién vives? ¿Con quién te relacionas? Entonces el chico comienza a elegir, no, con papá, mamá, y aún así el niño haya elegido, se lo deja uno cerca, por si el niño debe incluir otro, no, el primo, el vecino. Entonces, ok, entonces, ¿qué pasa con el vecino? No, que el vecino me hace esto, tal. Eso es importante en el concepto de la clínica. Por eso es muy importante saber que en el estudio preconceptual está el tema del juego simbólico para poder llegar a la subjetividad del chico, de la estructura mental, porque es una representación, ¿sí?, de lo que pasa en la realidad, pero orientado a los juegos. Él le toca tirarse uno al piso con el niño para poder obtener información. Ese es el concepto clave. Y lo he dicho muchas veces en la clase. Por eso yo digo que muchas veces los estudiantes solamente estudian para la nota y no tienen en cuenta que esto es más que una nota, o sea, más que un 5, saca un 5, pero no requerí un aprendizaje significativo, y más ahora que no se evalúa, porque la única forma de evaluar las competencias son con exámenes y no con actividades, pero así lo ha dispuesto el tecnológico, y entonces eso genera una limitación al docente para evaluar las competencias, pero más allá de eso, el tecnológico lo que piensa es que esto es un tema del estudiante, ¿no? Que el estudiante es el responsable de su proceso. O sea, el docente da un 40%, pero el estudiante es el que tiene que revisar y revisar y revisar por 2 horas, tiene que revisar también 2 horas aparte como mínimo. Entonces, si uno no repasa estos conceptos, se le olvidan, caen en el desuso, como dice Piaget. Se olvida. Recordar los conceptos de asimilación, acomodación, adaptación y reorganización, que son 4 conceptos que menciona Piaget durante todos los estadios. Muy bien. En este estadio intuitivo, ¿sí?, que va de 5 a 7, el chico es capaz de separar la realidad física de la mental, se da la comprensión de la causalidad, la comprensión de normas sociales. Es muy interesante este tema porque se relaciona mucho con la teoría psicosexual del señor Freud. Sigmund Freud, quien habla que es este estadio, que es la fase fálica, le llama fase. La fase fálica, que va de 3 a 5 años, es muy interesante porque para
Piaget, ya a los 5 años debe estar el chico con la comprensión de las normas sociales, que para el psicoanálisis sería el super yo, muy interesante. La comprensión de diversos puntos de vista, el inicio de los conceptos de relación, la comprensión inicial de número, tamaño, clasificación. O sea que a esta altura es que se le debe comenzar al chico sobre estos conceptos, ¿no? Entonces, en los colegios le están enseñando a los chicos antes de tiempo. Antes de esto, sí le puede enseñar todo esto, pero debe ser a través del juego, para que el niño no sufra, que el niño lo colocan a sufrir desde temprano cuando debería estar aprendiendo también del juego, todo a través del juego y las imágenes, ¿no? Recuerden que para los chicos las imágenes son muy importantes, por eso los dibujos animados, por eso los cuentos que llevan dibujos grandes, porque los niños aprenden a través de la imagen, no es que es un capricho, sino es que si no es así, al niño no le llama la atención, no llama la atención por su carácter simbólico y su carácter de la imagen propia como tal, del significado, que le va a dar al niño una comprensión en el significado para luego dar el uso de la palabra que es el significante, ¿verdad? Se da el pensamiento mágico, el pensamiento racional y el pensamiento sociocéntrico. Para un punto especial, que es el pensamiento mágico. Pensamiento, un tipo de razonamiento, pero mágico. Pensamiento mágico. ¿Qué es el pensamiento mágico? Por un punto especial. Profe, no es la creencia que se tienen los niños, pues, de que pueden saber qué están pegando las demás personas. Sí, pero el concepto como tal. Sí, que yo puedo decirte, no, que el pensamiento sociocéntrico es cuando el niño solamente juega con él mismo, pero yo estoy hablando, tratando de acercarme al concepto, pero si yo digo que el pensamiento sociocéntrico básicamente se basa en la adquisición del conocimiento mental de un individuo que se desarrolla y se centra en él mismo. ¿Sí? En tanto que la persona, a medida que interactúa con el entorno, pareciera que se centra en él mismo. Entonces, a eso es lo que yo me refiero. Entonces, ¿qué es el pensamiento mágico? Va por ahí por donde lo vas diciendo. Que es un pensamiento que existe mucho en los pueblos y lo menciona Freud en el libro Totem y Tabú, y lo menciona también en la psicología de los pueblos, también Freud, y lo menciona Gustavo Le Bon en la psicología de las masas. El pensamiento mágico, que todavía hay personas adultas que tienen pensamiento mágico, y ese es un tema complejo, ¿no? Que más o menos eso que dijiste, pero en sí, ¿qué es el pensamiento mágico? Yo hablé que es un tipo de razonamiento, para ayudarlos a ustedes al concepto, un tipo de razonamiento. Profe, Señorita, no es como que una forma pues de pensar, forma como que ya algo irracional, algo que no tiene sentido. Por ejemplo, como usted dijo, eso lo utilizan mucho en los pueblos. Es cuando pueden pensar que es un dicho que, pues, algo que se utilizaba mucho, por ejemplo, yo soy de Caucasia, es que, por ejemplo, si llueve y a la vez como que sale el sol, dice que el diablo y pues que el cielo está de fiesta, algo así, no. Y eso es como que ya lo tomaron de que no, si es cierto, entonces uno le pregunta a algún niño y ellos dicen no, que si está lloviendo y luego sale el sol, es porque está de fiesta el cielo y no sé, es eso. Pues sí, yo lo pienso con eso. muy bien, sí, es eso. El pensamiento mágico es eso, es un tipo de razonamiento sustentado y orientado en lo irracional. Es decir, que no hay una forma lógica ni científica a lo que se está diciendo para dar una explicación lógicamente irracional a un fenómeno natural u otro. Entonces aquí cabe el ejemplo que dio la señorita. Sí, es un pensamiento mágico.
Entonces lo ve uno en los adultos, de las que hacen, que las personas que hacen, es una cosa impresionante que yo vi esta semana, una chica muy joven haciendo con un ruido y con una ropa interior y que haciendo el baño del calzón. Es un pensamiento mágico, o sea, eso no funciona. Entonces, el tema es que muchas personas hacen brujería y lo que hacen es que le dañan la vida al otro. ¿Por qué? Porque a veces les dan hueso, por ejemplo, rayado, y creen que es brujería porque supuestamente que se le metió un espíritu a la persona, como pasó en la Guaira, y es que el hueso rayado es un tema altamente rico es como si te dieran un veneno, el hueso rayado, es muy rico en infección de todo. Entonces la persona se consume y pareciera que estuviera poseída, pero la persona no. Es como si te estuvieran dando una sustancia química que te quita la vida. Entonces, si no lo llevan al médico, pronto la persona a los pocos días muere y no se puede hacer nada por la persona. Pero ese no es que brujería, es un tema que está orientado a el funcionamiento del hueso rayado, que tiene descomposición, tiene bacterias, es cruel para los seres humanos. Entonces la gente lo utiliza, se refuerza lógicamente porque funciona, pero eso no es brujería, te están envenenando. ¿Sí? Entonces, y hay gente mala, ¿no? Con corazón malo que todo el tiempo le quiere hacer daño a las demás personas de una u otra manera y no lo impide. Y eso no puede pasar con los estudiantes de psicología. Y ya sabemos que el pensamiento mágico siempre ha acompañado a los seres humanos a lo largo de la historia, ¿sí? De los primeros conocimientos que se tienen de la filogenia y que se da mucho todavía en los pueblos. En los pueblos, ¿por qué se da mucho en los pueblos? Porque en los pueblos tienen poco acceso a las educaciones, a la educación profesional, y entonces hay muchas respuestas que se aplican. Por ejemplo, yo recuerdo de una noviecita hace muchos años. eh, y entonces recuerdo que llegó un día una visita indeseada, yo tenía como 12 años, una cosa medio muy inocente, ¿no? Entonces llegó un chico que a ella le gustaba, perdón, un chico que a ella no le gustaba y el chico gustaba de ella. Entonces, supuestamente, ella quería que el muchacho se fuera. Entonces volteó la escoba, no sé, boca arriba, boca abajo, no sé. Y el muchacho se fue, lógicamente era más grande que yo y a esa hora 4:30 tenía que irse a jugar fútbol. Entonces, pero en ese entonces yo no comprendía eso, entonces se reforzó la conducta de ella, que sí funciona, que no sé qué. Entonces, esos son ejemplos de pensamiento mágico, ¿no? Que la persona da una explicación de manera irracional a un fenómeno, porque puede ser un fenómeno natural u otro fenómeno que pasa en el mundo real. Y Profe, sí, y ese es un tipo de pensamiento que va más del lado de la psicosis, ¿cierto? el pensamiento mágico es un tipo que está relacionado con la esquizofrenia. Sí, señora, muy buen apunte. Es normal en los niños, pero luego debe desaparecer. No estoy hablando de que no exista la brujería, que no existan ciertas cosas, pero hay cosas que son más pensamientos mágicos. Muy bien. Entonces, es muy importante que el estudiante de psicología aprenda a partir de los elementos, de lo que tiene en la cognición, a darle, a dar un concepto de forma clara, definida, con la tendencia al tecnicismo. ¿Por qué es importante esto? Porque usted no es cualquier persona, usted está haciendo psicología y se debe diferenciar de la de una persona en la calle. Porque, perdón, cierren el micrófono, por favor. Estoy sufriendo con ese micrófono abierto. Por favor. ¿Por qué? Porque yo a cualquier persona le digo, ¿qué es el pensamiento mágico? Y la persona por intuición me va a dar una definición. ¿Y cuál es la idea? Que usted por intuición no dé una definición, sino la dé por racionalización. Es decir, que usted se tome el tiempo de pensar sobre los elementos del concepto. Y estos son tipos de razonamiento. Entonces, algunos avances en el pensamiento operacional está sobre el uso de símbolos y que lo hemos hablado mucho, la función de los símbolos, ¿no? Que los símbolos
son una forma de representación de algo, un elemento, un suceso. Entonces, es interesante el tema del símbolo porque es que el chico básicamente piensa acerca de algo sin contacto físico bajo la ausencia de claves sensoriales, significación y el suceso. El chico es capaz de comenzar a solucionar problemas de manera simbólica. Uno le coloca, es muy lindo, porque uno le coloca a un niño de 2 años, armar un rompecabezas y el niño lo hace por intuición primaria, puro movimientos sensoriomotrices. O sea, no utiliza la lógica que utiliza un niño de pronto de 5 años, de que las fichas tienen una forma y tienen un orden, lógicamente porque ellos tienen esa estructura. Entonces los chicos, de manera simbólica, en su cabeza, es como si encajaran las dos fichas para ver si les da. Puede que se equivoque, pero la mayoría de veces no. Es una forma de evaluar ese tipo de pensamiento. Se da la comprensión de entidades inmodificables de las cosas, aunque cambien superficialmente. Entonces comienzan los chicos a formar el famoso autoconcepto, la comprensión de causa y efecto para el fenómeno de causalidad. Se puede hacer que sucedan cosas, los fenómenos psíquicos y sociales, el por qué y entonces, ¿no? Todo tiene una causa, todo tiene un efecto, aunque a veces esa explicación no sea tan racional. Ese sería como el elemento. Ya mencionamos la capacidad para clasificar objetos, personas y hechos en categorías con significado que es lo primordial antes del significante. Y uno se da cuenta, uno consigue en este mundo hasta profesionales de psicología que tienen problemas con el significado, utilizan muy bien el significante, pero tienen problemas del significado. Entonces dicen muchas cosas, pero cuando tú le preguntas, pero mira, eso que estás diciendo del pensamiento automático, ¿a qué te refieres? Entonces no te lo saben explicar. Son buenos para el significante, pero no tienen el significado. Entonces, ¿cómo se quiere el significado? A nivel profesional, estudiar y estudiar todo lo que es el buen proceso de lectura, que implica comprensión, interiorización, decodificación de la información y otros elementos más. La empatía sobre las relaciones afectivas posibles con otros y los intereses comunes y valores morales que antes no aparecían, ¿no? Que era el tema del pensamiento sociocéntrico. Y la teoría de la mente, como el ejemplo que vimos de Annie Seile, para predecir las acciones a otros. El ser humano es una cosa muy hermosa y es que el ser humano eh, tiene una habilidad manipulativa impresionante y las habilidades mentalistas, que uno le pega a Juan y sabe que Juan no va a poner la queja, sino que se va a quedar callado y siempre se va a dejar pegar. Pero con Fran no va a pasar eso. Fran sí te la devuelve. Entonces, el ser humano prefiere pegarle a Juan y hacerle bullying a Fran porque Fran tiene más o menos ya orientado los trastornos de personalidad que se clasifican según el DSM-5, tipo A, tipo B, tipo C, ¿sí? Y él tiene un tipo de personalidad dependiente, que es más o menos el tipo de personalidad inhibido que tiene esa característica. Entonces, ya sabemos que el egocentrismo es la incapacidad que tiene el niño para situarse en una perspectiva distinta, ¿no? Perspectiva distinta del otro. Es decir, centrarse en su propio punto de vista y no considerar el punto de vista de otra persona. A veces el niño, el egocentrismo genera culpa, por ejemplo, de que el sol, el sol se oculta porque él se porta mal. Cosas así extrañas tienen los niños. El fenómeno de conservación, que es una incapacidad para comprenderle, ¿cuál es la incapacidad de comprensión? Que dos objetos son iguales cuando se altera la forma de uno de ellos. Es decir, la persona tiene una incapacidad para comprender que dos estados, aunque cambie su forma, no cambia su contenido y el peso. ¿Sí? El concepto de irreversibilidad, que es la incapacidad para comprender que una operación o acción puede ir en una o más direcciones. Y Piaget menciona el clásico ejemplo de la bueno, no lo voy a mencionar para que ustedes, a ver, ya con eso que yo dije, que nuevamente repito, que la centración, que es una limitación del pensamiento operacional,
que es que el chico hace una mirada fragmentada de una situación y es porque el chico siempre, siempre a nivel del percepto, de lo que observa, analiza las partes versus el todo. Ya los chicos de 7 años parten del todo a las partes. Entonces, pruebas como la figura de Rey han estudiado bien este concepto y entonces a partir de aquí es que se da una de las, aparte de los baremos, el análisis de la figura, ¿no? Si es tipo uno, si es tipo 2, si es tipo 3, si es tipo 4, 5, 6, 7 y demás, para ver en qué grado de maduración cognitivo está el niño a nivel del percepto. Entonces, ¿quién me regala un ejemplo de Profe, centración? profe, Hola. yo estaba pensando ahí como en la imagen de Gestalt, pues o lo que explica la teoría de la imagen de Gestalt, que uno ve la imagen completa, eh, no las partes. Por ejemplo, cuando un niño está describiendo un pájaro y habla todo el tiempo de las alas y no tiene como ninguna otra característica para eso. Repítame esa que no, es que no, no sé, estoy como pensándolo. ¿Cómo fue? ¿Que el pájaro qué? Cuando alguien está hablando de un pájaro y Ujú, solamente habla de las alas, pero ujú. pues un pájaro es un animal que vuela, ¿cierto? Pero él solamente está centrado en hablar de las alas, es decir, no tiene. Sí, 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 tienes un punto, muy bien. Sí, otro ejemplo de centración, sí, es eso, que la persona, eso es un tema cognitivo, ¿no? El esquema mental y adaptación, y es que es imposible para los chicos más pequeñitos y hasta para los más grandes, ¿no? Hasta los 7 años, de comenzar a pensar en diferentes puntos, diferentes miradas, perdón, porque el diferentes puntos es el concepto de irreversibilidad. Entonces, otro ejemplo de centración. Otro ejemplo de centración para yo quedarme feliz y contento que se comprendió el concepto. Grupo me preocupa porque eh, si usted no es capaz de dar un ejemplo con estos fenómenos, créame que esto se le va a olvidar el día de mañana. Entonces, voy a cerrar mi micrófono para esperar que me digan el concepto de centración. Profe, más que un concepto es como una apreciación. En el momento, las personas que llevan eso más allá de esa edad, pues, de esa etapa, eh, se dijo que está relacionado con un trastorno pues, cognitivo. ¿Cómo se llamaría ese trastorno? Yo estoy preguntando sobre un ejemplo de centración. Podría ser, digamos, cuando usted está, pues, el niño está jugando y se enfoca solamente como, pues, en el objeto de juego y no tanto como por ejemplo, tiene el carrito y Epa, muy él le bien. quita las llantas a los carros y se enfoca en las llantas. Muy bien, muy bien, muy bien. Puede enfocarse en el carro como tal, pero descuida los demás elementos que tiene en el juego, el entorno y demás. Muy bien, tienes un punto. Es eso. Por ejemplo, siguiendo con tu tema del niño, por ejemplo, el niño que va a ver un partido de fútbol con el papá, el niño solamente se enfoca en el balón. ¿Sí? El balón corre de un lado, corre de otro lado, el niño patea, gol, no gol. Sí, solamente se enfoca en el tema del aspecto. Ya el adulto se está enfocando en que aunque vaya ganando el partido, hay una banda que está más floja, que el lateral tiene problemas para la rotación, para volver, para la gravitación con los volantes. Y sí, que el arquero está sacando siempre a la punta derecha todos los fenómenos que el equipo siempre presiona por la izquierda, ¿sí?
que el número 10 es bueno desde afuera, entonces hay que marcarlo. Eso es lo que hace los chicos más grandes, ¿no? Tener en cuenta toda esta variable. Entonces, el chico con problema de sensación solamente está pensando en el balón no mira las otras variables, para dar un ejemplo más claro de este fenómeno. Ahora, ¿quién me da un concepto de irreversibilidad? Un ejemplo. Profe, por ejemplo, cuando un niño le ponen una tarea y le pide ayuda a los padres, entonces los padres le van a ayudar, pero le explican de otra manera y el niño se bloquea completamente porque el profesor le explicó de otra manera y él solamente entiende lo que le explicó el profesor, no tiene como la capacidad de asumir otras salidas o otras maneras de ver el mismo problema. Muy interesante, sí, señorita. Pero tiene un punto especial, pero me debe el ejemplo. O sea, usted colocó un ejemplo ambiguo en la medida en que no me dio el ejemplo de qué es lo que se trata. Profe, qué pena. Por ejemplo, la multiplicación. Digamos, Epa, a uno normalmente le enseñan a uno a multiplicar de una forma, ¿cierto? Y ajá. cuando usted va viendo otras técnicas, usted le es difícil como, pues, no le hace difícil como, porque le sigue asociándola con la anterior y vuelve y repite el proceso anterior. Muy bien. Sí, eso complementa a la compañera. Un punto especial también. Muy bien. Sí, ese concepto de irreversibilidad, que es que pasa mucho por ejemplo, en el metro se podría hacer ese ejemplo, ¿no? Que las escaleras te llevan a un mismo punto. Entonces los chicos no comprenden eso, que las escaleras no te van a llevar al mismo punto. Entonces, podría ser un ejemplo claro. ¿Y quién me da un ejemplo de la no conservación? No Eh, conservación. Usted nos habló la semana pasada de cuando el agua se convierte en vapor o se convierte en hielo. Pero ¿qué pasa? Que el niño como tal no entiende por qué cambia de estado. Que él no entiende que si sube la temperatura, el agua se va a evaporar y que si baja la temperatura, el agua se va a congelar. Muy bien, y es un punto especial. ¿Alguien más con un ejemplo de no conservación? Profe, por ejemplo, la plastilina. Por ejemplo, al niño se le muestra dos plastilinas pues, del mismo tamaño y la misma cantidad en bolita. Entonces a uno, pues, a una se le pues se aplasta. El niño no va a el niño va a creer que la que está aplastada tiene más o la que es en bolita tiene más. Entonces él no tiene como que ambas son iguales, ambas tienen la misma cantidad, solo que una está bolita y la otra no. Ese no sería un ejemplo. Excelente. Ese es uno de los ejemplos clásicos que encuentra uno en la batería de Piaget. Muy bien, ¿verdad? El otro Profe, ejemplo, Profe, hola. el de la plata también funciona, el de las monedas. Por ejemplo, cuando le dan un billete o las monedas, que valen lo mismo, pero pues no identifica que tienen el mismo valor. Claro, y eso pasa mucho en el tema del lado. Uno sabe que los chicos con discapacidad intelectual, más que todos los leves, ¿no? Los leves, se quedan aquí, tienen un pensamiento corporacional porque uno les da, yo que trabajé mucho tiempo en rehabilitación, cuando estaba enseñando a los chicos el tema de las monedas, yo le daba un billete de 50.000 y entonces la persona sonreía, tiene el tema de la aprobación social cuando yo le daba dos billetes de 40 y uno de 10. Entonces era un tema porque como tenía una discapacidad intelectual leve, eh, está el moderado, está el profundo, digamos que el leve es más funcional. Entonces, ¿qué pasó? Que el chico en un momento dejó de ser paciente sin dejar de serlo. Es una cosa medio polémica. Y es que comenzó a ayudarnos con los oficios varios, con cosas, ¿no? Cosas que él pudiera desarrollar. Entonces, cuando uno le iba a pagar, él quería que uno le pagara, entre más billetes tuviera, él se sentía mucho mejor que uno pagarle en billetes 50. Es una cosa tremenda. Entonces, tocaba explicarle sobre el tema del funcionamiento de los billetes. Es un tema muy bien. profe,
Sí, Otro ejemplo de la no conservación sería de pronto con la forma de los vasos. Por ejemplo, a un niño se le coloca un vaso más largo y otro más angosto, pero entonces él va a decidir que tiene más agua. De pronto colocamos la misma cantidad de agua, pero él va a creer que tiene más agua el vaso que está más delgado porque llega más alto el agua que el vaso que está angosto, aunque muy tenga la bien. misma agua. Tienes un punto. Ese es el clásico ejemplo de Piaget. Ahora vamos a hablar de los conceptos de lo que son los razonamientos, ¿no? Recuerden de que yo les había hablado de este fenómeno, de lo que es el razonamiento, que no solamente el razonamiento traductivo, que va de lo particular a lo particular, sino que hay otros tipos de razonamiento, que eso nos menciona y nos regala el señor Jean Piaget. Pero básicamente, este tipo de razonamiento traductivo, siempre recuerden que todos son tipos de razonamiento, todo lo que hace el niño son tipos de razonamiento. Es muy importante hasta este aspecto, es que en el razonamiento traductivo, como dije en la clase pasada, es que el niño piensa desde lo particular a lo particular, el niño está pensando, ¿sí? De lo particular a lo particular. Entonces, el niño tiene un problema porque no hace generalizaciones en cuanto al tema del razonamiento, ¿sí? Entonces, él utiliza o relaciona más que todo lo que es mentalmente las experiencias, así no tengan una relación de causa lógica. Y ese razonamiento traductivo nos va a llevar al inductivo, que es inducir, o sea, inducir todo lo que es inducción. O sea, cuando hablamos de inducir, que es un tema que se utiliza mucho ahora en el fenómeno de los ovnis, la inducción, que es absorber un elemento, ¿no? Una sola persona. Entonces, en el razonamiento inductivo, es que la persona utiliza los elementos por separados, ¿sí? Para luego unirlas y formar una hipótesis. El problema de esta hipótesis es que no la comprueba el niño. Así me lo aprendí yo a mí, nunca se me ha olvidado. Y el tema del otro razonamiento, que es el razonamiento deductivo, que es deducir, es decir, se basa en la lógica aristotélica, es que el niño comienza a hacer esa misma hipótesis, pero no de lo particular, de las piedras separadas, ¿no? Sino que hace una hipótesis conjunta y luego la revisa para ver o la analiza para ver si la hipótesis que tiene es verdadera o falsa. El egocentrismo, que ya lo hemos dicho, el pensamiento concreto, que es una característica del pensamiento de operaciones concretas, comienza a aparecer aquí, lo encuentra uno de los chicos de 7 años. Eso quiere decir que es que el niño de 7 años, aunque esté en estadio operacional, puede tener algunas nociones o algunos conceptos del pensamiento operacional. Se pueden ir a observar. Muy bien. Entonces, hay otro concepto que se me pasaba, que es el concepto del sincretismo, que es otra característica de este estadio, y ya lo he dicho en otras clases que el sincretismo es la tendencia que tiene el niño a generalizar de una manera exagerada, ¿no? Que vincula ideas que no siempre están relacionadas. Yo colocaba el ejemplo de los tacones, ¿sí? Que cada vez que mamá se pone los tacones va para una fiesta. Entonces, en el desarrollo del lenguaje, que es el modo de comunicación significante, a través de sonidos organizados según reglas gramaticales, significante porque eso es el lenguaje, ¿no? Ya el pensamiento está Profe, bien profe, orientado más al significado. Hola, profe, es que qué pena, me confundí ahí. Con el sincronismo, ¿cómo es que se llama? sincretismo. Sincretismo, perdón, profe, con el tema del razonamiento transductivo, porque yo tenía como la misma idea, pues con la explicación que nos acabas de dar, siento que tengo la misma idea de ambos. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? No, mira, lo que dije, que todos estos tipos de pensamiento uno los va a incluir en un tipo de razonamiento. Entonces, el razonamiento traductivo, lógicamente, el sincretismo, lógicamente, es un tipo de razonamiento traductivo, ¿no? ¿Qué pasa? Que es que en el sincretismo el chico lo que hace es que generaliza una conducta, ¿sí? A veces también una idea,
que no siempre está relacionada. Esa sería la diferencia, que no está relacionada. Entonces, no siempre que mi papá pone música en el sonido los domingos en la mañana va a ingerir licor, perdón. Y el niño generaliza la conducta, la exagera. Entonces, eh, por ejemplo, que ya vamos a ver eso, las mujeres. Muchas mujeres dicen, todos los hombres son iguales, ¿no? Son infieles, son perros, no sé qué. Ese es un tipo de pensamiento operacional. Y dice, y habla mucho del nivel de inteligencia de la persona. Yo con una mujer que está hablando de esos conceptos, yo digo, epa, aquí pasa algo y uno le evalúa otras cositas y se da cuenta que hay unos tipos de pensamiento operacionales. Que uno ve a la persona grande y la asocia con la madurez, pero a nivel cognitivo puede ser otra cosa. Entonces, es la exageración de la generalización, ¿sí? Entonces, por ejemplo, con este tema de los policías, entonces el niño con el tema de la muerte del abogado o la protesta y los 10 muertos que van, el niño más pequeño, ¿cuál es el mensaje que está aprendiendo? Que la policía no es confiable, la policía mata. Todos los policías son malos. Eso es un concepto de el sincretismo, la generalización de la conducta. Eso no quiere decir que todos los policías son malos. Pero mira que es el mensaje que le está dando a los niños. Y ese es el problema de la sociedad. Entonces, con estas protestas que dejan de ser protestas por convertirse en actos vandálicos, lo que otro mensaje para los niños. ¿Sí? Protestar es hacer, destruir las cosas, entonces después la sociedad crece, y entonces, pero ¿dónde se formó? Entonces se olvida de estos eventos, ¿no? Que están formando a nuestros niños más pequeños. Entonces, por eso la importancia del tutor, no decir a los padres que eso está mal hecho, que tal, pero ¿cuántos padres hacen eso? No decir al chico sobre estos fenómenos. ¿Sí? No sé si le quedó claro o tratamos de nuevamente de acercarnos a esta definición, señorita. No, profe, eso está muy bien, muchas gracias. Tranquila. Y los componentes básicos del lenguaje que vimos en psicolingüística, ¿verdad? Que se compone del sonido, el sonido tiene una fonología, que es el sonido mismo, que es el significante, y eso se llama fonema. Y el significado, que es la semántica, que es el conocimiento general que tenemos de todo lo que nos rodea, o específico, de una u otra rama, o de alguna profesión, o de algo que se aprende de forma empírica, que se compone de lo que es el ordenamiento de las palabras, que es el morfema, y que el lenguaje tiene una estructura, ¿verdad? Que se mide por la sintaxis, es decir, tiene un orden. Eso no es así que yo hablo por hablar. Entonces, uno ve a muchos profesionales que tienen problemas en la sintaxis. Cuando te dan un concepto, te hablan como si fueran indios, ¿no? Entonces, hay poca formación técnica. Eso es lo que no debe pasar en psicología. Entonces, aquí está el ejemplo de la manzanita, ¿no? Sobre el sistema basado en palabras y gramática que se usan para representar objetos y acciones, reflexionar, comunicar, ejercer mayor control sobre la vida, que eso en realidad es lo que nos va a regalar el lenguaje, ¿no? ¿De qué va a influir en el desarrollo del lenguaje entonces? ¿Cuáles son esas características? ¿Cuáles son esas variables que van a influir en el desarrollo del lenguaje? La maduración neuronal. Ustedes saben que hay un proceso que se llama poda neuronal o neural, que su concepto técnico es la apoptosis, y porque el concepto el antagonista de ese concepto es la necrosis, pero la muerte neural o neuronal es un fenómeno de apoptosis, es decir, es una poda natural que hace el cerebro, y nosotros perdemos casi a los 2, 3 años eh, el 50%, a veces más, de las neuronas que tenemos en nuestro cerebro. ¿Y cuáles neuronas se pierden? Las neuronas que no están especializadas, es decir, las neuronas que tienen falla en el potencial de acción. Recordar que el potencial de acción es, que debieron ver ustedes en bases biológicas, es el impulso de energía que debe llegar a -30, -70 y a +30 para generar una respuesta eléctrica en el sujeto, y de aquí que la sinapsis es eléctrica y química, ¿no? Pero eso es otro rollo. Entonces, ¿por qué es importante el tema de la apoptosis? Porque entre más refuerzos cognitivos, entre más reservas, perdón,
cognitiva tenga el niño, mayor tipo de neuronas tendrá. En los chicos que más se estimulan, no es el que lo lleva al centro de estimulación, no, eso es otra cosa, que más se estimulan en casa, tienden a atender a un mayor cociente intelectual. Por ese tema de la que queda con más neuronas, entonces lógicamente tiene más reservas, ¿no? Donde tomarse. Entonces va a influir también la interacción social, ¿sí? Eh, bueno, recordar que nuestra energía son milivoltios, ¿no? Milivoltios, no es la energía esta que pasa por que conecta el computador, ni le da luz al air fry, ni al microondas, ni a la nevera, sino que es milivoltios, es diferente nuestra energía. Entonces, depende mucho de la predisposición innata para el lenguaje, como enseñó Chomsky, Saussure y demás, las características familiares. ¿Por qué es importante la predisposición? Porque, por ejemplo, si su niño en su familia hay problemas de lenguaje, es posible que su niño también tenga esas dificultades. Y si su niño mayor habló temprano o habló tarde, el próximo hijo que tengas también tendrá la misma o casi la misma probabilidad. Por eso que los chicos que tienen no voy a hablar de discapacidad, sino algún tipo de malformación congénita, ¿verdad? Que se da por un tema en el cierre de la cresta neural o del tubo neural en los procesos de segmentación y los demás procesos, tienden por lo generalmente cuando nazca el próximo hijo a tener las mismas características. Es una ruleta, de verdad, eso. Las características familiares son importantes, que mencionábamos, el uso que el adulto hace del lenguaje, que es importante el uso que el lenguaje, no es lo mismo tener un papá que llegó a básica primaria o bachillerato que tener un papá profesional, no es lo mismo, o sea, no es lo mismo, de ahí que las pruebas neuropsicológicas vienen con una clasificación por estratos socioeconómicos, que a veces es discriminatorio, sí, pero no es lo mismo, insisto, no es lo mismo quien crece de pronto con todas las comunidades, por ejemplo, las personas que están en el poblado, que tienen acceso de pronto a mucha tecnología, que una persona que no crece de esa manera. No es lo mismo, aunque pareciera que uno dice, no, que es lo mismo, no es lo mismo, o sea, no es lo mismo, eh, definitivamente, lo que nos rodea, porque también el mundo, que es importante, el adulto, si no es lo mismo que su papá se dedique a usted tiempo, ¿sí? Le dedica usted tiempo que el que no le dedica tiempo. Entonces, son muchas cosas. Y la respuesta de los adultos que le dan a los niños y las niñas, nuevamente digo, no es lo mismo, porque los papás profesionales van a tener un tecnicismo para dar la respuesta a los chicos. Cuando los chicos están en este estadio egocentrismo o el tema de las preguntas que salen dónde y por qué, entonces, si tú das una respuesta simple, el niño se queda con esa respuesta simple, pero si el papá te da una respuesta compleja y amplia, seguramente tú vas a abrir más tu repertorio semántico. Entonces, los papás influyen mucho sobre este tema. Se ha demostrado que los hijos de profesionales tienen una tendencia a tener un cociente intelectual más alto que las demás, al menos en el cociente verbal. Entonces, son datos estadísticos. Las lecturas y la forma de los intercambios verbales, por aquí es importante el tema de enseñarle al chico el hábito de la lectura temprana, ¿no? Los cuentos. Todo este tema es importante porque eso también estimula el desarrollo, ¿no? Son cosas para enseñarle a los papás en los colegios, en las escuelas de padres, sobre estos conceptos que estimulan el tema cognitivo. Para que el estudio, o sea, porque la lectura es lo que duele, es como si usted le dijera, tienes que aprender inglés, te da dolor de cabeza enseguida. Así también es la lectura. Para el que no estudia, o sea, leer le da dolor de cabeza. Entonces es más fácil coger un pico, un asadón, que ponerse a estudiar, porque duele y después la persona siempre se queja, no, yo porque no estudié, pero en verdad él no iba a estudiar nunca porque no le dolía, o sea, le dolía a nivel psíquico, le dolía. Entonces hay que desarrollar en Profe, los chicos los hábitos de lectura. ¿Sí? profe, pero es ahí también como cuando asocian, o no sé, por ejemplo, a mí me pasó cuando pequeña
que a mí no me gustaba leer, pero era porque yo lo asociaba con que eso era un castigo. Pues o yo decía que estaba aburrida o estaba por ahí muy cansona, muy fastidiosa y me mandaban a leer. Entonces a mí me daba rabia y no me gustaba leer por eso. Pues después con el tiempo le cogí amor. Pero es Pero más o menos eso, como la no, forma en la que no, asocia también no, ese tipo de no. procesos. No, y eso es otra cosa, ya eso, o sea, yo estoy hablando de una cosa distinta, yo estoy hablando es de las lecturas y la forma de los intercambios verbales. Yo no estoy hablando, ya eso suyo es un castigo, eso lo vamos a ver. Ya eso es un castigo positivo. Entonces, un castigo positivo es algo que uno no quiere. Entonces los papás, cada vez que se porta mal, te colocan a leer. Eso no debe ser así. O sea, la lectura debe ser un tema de que los papás te inculcan, ¿no? Te inculcan amorosamente de los beneficios. No es mandar al chico a leer, sino la retroalimentación que está detrás del tema de la lectura. Insisto, lo he insistido todo el tiempo, el tema de los medios, televisión, los noticieros, los chicos no pueden ver eso solo, tienen que estar un adulto que le esté retroalimentando sobre las acciones. Insisto, lo que pasó en estos días con el tema de la muerte de esta persona y con el tema de los policías. Lo vengo insistiendo, o sea, es, es cómo enseñamos las cosas, cómo las enseñamos, ¿no? Eso es un tema y para qué te sirve, cómo las enseñamos y para qué te sirve. Entonces, es un, eso es un tema que debe enseñarse con amor. Entonces, si tú como papá te tomas el tiempo de ir al centro, a otro lugar, a buscar libros, ¿no? Blancanieves, ¿sí? Que el chico primero vea la película, primero lea la lectura y luego ve la película, son cosas impresionantes que desarrollan la condición, pero ¿quién lo hace quién lo hace? Por más que uno se lo diga a los papás. Son dos cosas muy distintas. Lo de usted es un tema asociado al castigo, no es otra variable. Hay que saber llegar a los niños, hay que saber llegar a los chicos. Entonces, yo también conozco profesionales que estudian, o sea, y eso, por ejemplo, y eso sí lo admiro a los psicoanalistas yo, porque quien es psicoanalista, que se convierte en psicoanalista, que es porque tiene una pasión, o sea, la pasión al psicoanálisis. Entonces, como tiene una pasión, lógicamente va a tener un supuesto saber en el psicoanálisis, o sea, no va a tener vacíos conceptuales, porque la persona lee mucho, o sea, la apasiona, o sea, no tiene vacíos conceptuales. Yo no conozco ningún psicoanalista con vacíos conceptuales. Estoy hablando de psicoanalista, no hay que se cree psicoanalista, ¿sí? No tiene vacíos conceptuales, porque psicoanálisis es mucha de autoformación, de grupos estructurados, mientras que los que estudian psicología lo estudian para obtener un cartón y con ese cartón obtener un empleo. Y ahí está el primer problema, que entonces hay muchos estudiantes que terminan la carrera con muchos vacíos conceptuales. ¿Por qué? Porque no aman esta carrera, no son apasionados. Entonces se encuentran con una persona de intervención clínica, entonces le hacen la intervención como si estuvieran hablando como lo mismo que le dice el vecino, lo mismo que dice el pastor, el padre de la iglesia, lo dice el psicólogo. Si yo voy al psicólogo para que el psicólogo me diga lo que me dice mi amigo, ¿qué razón y fundamento tiene estudiar 5 años? Eso no tiene ninguna presentación. Entonces, ese es el llamado que yo le hago a mis estudiantes, o sea, que la nota te dice algo de tu desempeño, pero la nota no te va a decir a ti al final el tema del aprendizaje significativo. Entonces, los estudiantes estudian es para la nota, para el parcial, para las cosas, y luego se les olvida. Entonces, cuando llegan al tema laboral, vienen los problemas. No es que yo no sé cómo intervenir ese paciente, porque hay estas fallas conceptuales. Insisto, esto de la psicología es un tema que toca repetir o repetirlo, o sea, repetir el concepto de egocentrismo, que le quede claro la conservación, irreversibilidad, sincretismo, animismo, juego simbólico, los tipos de razonamiento. Eso tiene que practicarlo y practicarlo, porque si usted no lo practica y no le queda en la memoria a largo plazo, se le va a olvidar. Y es un problema que pasa mucho con los estudiantes. Entonces, ese es mi regalo, ¿no? Porque yo el otro año seguramente, yo no estaré en el tecnológico porque me cambiaré de ciudad con el favor de Dios. Entonces, que al menos diga, no, hay un profesor que alguna vez me dijo que tocaba apropiarse de las cosas, ¿no? Siempre digo, meterse en este cuerpo de psicólogo. Este cuerpo de psicólogo. Es para que lo tengan en cuenta. Muy bien. Entonces de, vamos a hacer una aproximación a la edad sobre lo que es el lenguaje receptivo, o sea, lo que viene del mundo externo
que responde el sujeto y el lenguaje expresivo, lo que el sujeto da al entorno o a las personas. Entonces aquí encontramos que de 0 a 6 meses el niño es capaz de modificar la succión al cambio de un sonido, ¿no? Puede voltearse, mirar, quedarse mirando dónde proviene el sonido. La sonrisa social aparece a los 2 meses. Emite sonidos agradables y los gorgoritos. A los 6 meses el niño es capaz de girar la cabeza hacia el origen del sonido. Le gusta jugar con objetos ruidosos. El niño es capaz de realizar emisión de vocales abiertas y consonantes. Usa la voz para atraer la atención. Ríe fuerte a los 4 meses. ¿Por qué es importante esto? Porque si uno conoce el desarrollo, los hitos de desarrollo, uno puede comenzar a evaluar a un niño, sí, clínicamente, sin tener muchas pruebas neuropsicológicas, porque ¿qué pruebas neuropsicológicas vas a utilizar con un niño de 18 meses? Y es muy difícil. Se utiliza por ahí la Bender, que se la utiliza la McCarthy, pero más allá de eso, me parece que más importante es la clínica. ¿Y qué hace la clínica? Que tú conozcas los diferentes conceptos, ¿no? Que a los 2 meses da la sonrisa social, que a los 4 meses es capaz de reír fuerte. A los 12 meses el niño presta atención a su nombre, comprende la palabra no y responde a dame. A los 12 meses ya uno puede comenzar a pensar si un niño está dentro del espectro autista, ¿sí? Que es por grados, 1, 2, 3, en la nacionalidad. Es interesante porque si el niño a los 12 meses no responde al nombre, uno dice, epa, hay que hacerle seguimiento, no le va a decir a la madre, no, que tiene autismo, no. Le hace un seguimiento para observación, lógicamente, historia clínica para 5 meses para ver cómo está ese tema. Debe responder, el niño debe responder a su nombre, uno se le coloca en la parte anterior, o sea, en la parte de atrás, da palmadas, lo llaman por su nombre, el niño tiene que voltear automáticamente, lógicamente. O puede ser un problema de sonido también. Entonces es importante remitirlo a los potenciales evocados de sonidos. O remitirlo, el psicólogo puede remitir al neuropsicólogo o al neuropediatra para que comiencen a establecer todos estos estudios. Entonces, aquí se da la emisión fonética bisilábicas, ¿sí? Aparecen las primeras palabras más o menos a los 11, 12 meses. Imita sonidos y juego, ya. El fenómeno de la causalidad señala con el índice. A los 18 meses cumple órdenes verbales simples, más o menos de una instrucción. A los 18 meses también da oraciones de 2 palabras. Desarrolla patrones de entonación para preguntar. Es otro tema también que se puede medir en el espectro autista y que es el habla rígida, ¿no? Y a veces imita de los muñecos, de los dibujos animados que los niños ven. Entonces, también es una característica para comenzar a pensar que está pasando algo. A los 2 años, el niño es capaz de cumplir órdenes verbales complejas, pero más que todo orientadas a dos órdenes. Identifica todos los objetos comunes, usa oraciones de más de 2 palabras y usa su nombre, a veces en tercera persona, que es increíble. Pero a veces, ¿no? A veces, pero lo normal es que el niño lo utilice en primera persona. Ya en tercera persona, si lo usa todo el tiempo, es otra característica del tema de la interacción social que utilizan los niños dentro del espectro autista, ¿no? Que se hablan a ellos como tercera persona. Samuel está enojado. Yo estoy enojado. Samuel está enojado. No, Samuel, yo estoy enojado. Es una forma de rehabilitar estas cosas que a veces desgastan, ¿no? Desgastan mucho y que necesitan tener amor. Yo trabajé muchos años con esto. Cuando fui psicólogo, hoy en día me dedico más que todo a la evaluación neuropsicológica y la rehabilitación. Pero es muy bonito la rehabilitación, de verdad. Colocarse uno ahí con el chico frente al espejo para que se reconozca la figura corporal y decirle, cuando él dice, Samuel está enojado. Samuel, ¿quién es Samuel? Samuel está enojado. Yo estoy enojado, Samuel. Son formas de intervención. Por ejemplo, la contención en los movimientos estereotipados es una cosa, pero debe usted tener conocimiento de qué, del conductismo, las técnicas operantes, todo ese tema. Si no lo conoce, entonces llega el niño y usted no sabe qué hacer, ¿no? Cómo hacer una contención. Así como los policías que no saben hacer una contención y terminan matando a la persona.
Obviamente es un error técnico que más allá de todo deja muy parado a los policías, es maltrato, hasta secuestro se puede, perdón, eh, se me olvida el concepto, que es el uso de la violencia indebido y tortura, perdón, así se llama tortura, pero más allá de la tortura es que hay un problema técnico en la policía, que no están haciendo las reducciones como deben hacerlas. Sí, hay un problema técnico. Eso es lo que deben comenzar a mejorar sobre el tecnicismo de el uso de los protocolos y la fuerza, cuando se utiliza, cuando no se utiliza, cuando hacer un comparendo y no pelear con el civil, porque ellos son servidores públicos. Pero bueno, son cosas que debe reformar la policía, en tanto que el policía simplemente hace unos exámenes y luego ya es policía, ya 3 meses de entrenamiento es policía. Pero eso no debe ser así, debe tener una carrera por lo menos técnica en derechos humanos, regulación conductual, emocional, tolerancia a la frustración, manejo emocional, inteligencia emocional, regulación conductual. Y entonces a cualquier persona del bachillerato le dan entonces una pistola, un fusil y ya es policía. Y hay parte del primer error en Colombia de la policía. Entonces queremos echarle la culpa a los pobres policías de lo que pasa. Y es que no están preparados, ellos no están preparados para asumir estas situaciones. Pero bueno, eso es un tema que el gobierno debe comenzar a pensar. Muy bien. A los 4 años comprende las acciones, conoce la función de los objetos, denomina imágenes en libros o dibujos, cuenta hasta 10. A los 6 años cumple órdenes de todo tipo de complejidad, emite todos los sonidos correctamente. Y en el tema del aprendizaje del lenguaje, aparece la habla lingüística sobre la emisión de la primera palabra sílaba en el año, los frases, que es que el chico utiliza la palabra y el pensamiento ya completo, y la adquisición de palabras y periodos de reposo, que es el tiempo que los niños se demoran en emitir una palabra y otra. Roger Brown nos enseñó que existen unas habilidades sintácticas y que para aprender a hablar, el lenguaje, el pensamiento, a veces no se tiene en cuenta los tiempos verbales, ¿no? Los artículos, preposiciones. Yo le pregunto a usted qué es un artículo, qué es un adjetivo, qué es una preposición, sí, que es singular, plural, entonces seguramente no me va a dar cuenta de ello. Pero sí sabe lo que al menos es el verbo, ¿no? El verbo sería estar. Los morfemas funcionales, el habla telegráfica, yo quiero a mi mamá. Unión casi perfecta de frases con error gramatical, que es lo que no quiero que estén en los estudiantes de psicología, la sintaxis casi inmodificable hasta la pubertad, que ya he mencionado. La simplificación, que le preguntas a un chico que vio en la película, entonces el chico, bueno, primero había un monstruo y luego se acabó. Eso es toda la película, porque tienden a simplificar todo, ¿no? La sobregeneralización de las reglas, la comprensión del pasado, pero sin comprensión de secciones, que ya hemos mencionado, la exageración de generalizaciones, que es el sincretismo, es decir, él cree que todos los hombres son papá, ¿sí? Entienden relaciones gramaticales que todavía no pueden explicar, o el concepto papá como tal, pero no lo pueden explicar, que es lo que yo no quiero que pase acá. Y aquí tenemos la teoría que nos habla del aprendizaje de Skinner, eh, de Bandura, que ya hemos visto mucho, la teoría nativista de Chomsky, que también revisamos, eh, la teoría de relación activa del niño educadores. Y es importante aquí entonces detenernos para hablar de unos conceptos, ¿no? Y estos conceptos son los siguientes. Voy a colocar el mouse para no perdernos. Los conceptos de reforzamiento y castigo, que fue lo que le pasó al ejemplo a la señorita. Y con esto vamos a ver si nos da más tiempo, si no finalizamos acá, para colocar los puntos especiales. Que es cuando ustedes le hablen de refuerzo, ¿no? Porque están los conceptos. Ya hablamos de las leyes del condicionamiento clásico. Bueno, hay más elementos todavía. Están los refuerzos y están los castigos. Cada vez que yo hable de refuerzo, ya sea refuerzo positivo o refuerzo negativo, estoy hablando de que lo utilizo para aumentar la conducta del sujeto.
¿Para qué? Para que se repita en tiempo y espacio. Es la tendencia, ¿sí?, que por la contingencia se aumenta la respuesta en tiempo y espacio del sujeto. Cada vez que yo hable de refuerzo, lo utilizo para aumentar una conducta, en este caso la conducta blanco. Y así le llaman los conductistas, la conducta blanco, la conducta que yo quiero que se aumente. No importa si es refuerzo positivo o negativo, cada vez que hable de refuerzo yo quiero que se aumente la respuesta, ¿no? La conducta blanca. ¿Queda claro esa primera parte, grupo? Sobre el reforzamiento, aumento la conducta. Lo utilizo para eso. ¿Queda claro? Sí, profe. Muy bien. El concepto de castigo, no importa si es castigo positivo o negativo, a diferencia del refuerzo, voy a hablar de disminución. Yo utilizo el refuerzo para aumentar la conducta blanco o la conducta positiva, y utilizo el castigo, no importa si es positivo o negativo, para la disminución de la conducta. ¿Sí? O sea, utilizo el castigo para disminuir la conducta. ¿Sí? Entonces, ¿qué hacía vamos a colocar la ejemplo de la compañera, de la lectura? La colocaban a leer porque la niña no querían que se portara mal. Entonces, buscaban era disminuir la conducta negativa de portarse mal. Entonces, ahí va. Refuerzo positivo o negativo, aumento. Lo utilizo para aumentar la conducta. Esa es la función. Y el castigo lo utilizo para disminuir de la conducta. Ahora, vamos a la otra variable. Cada vez que yo hable de positivo, no importa si es refuerzo o castigo, implica que yo voy a dar. Es dar algo. Dar algo. No importa si es refuerzo o castigo. Debe aprendérselo así, porque si no se lo aprende así, entonces va a tener problemas para la asociación. Y luego cuando lo vaya a explicar a otra persona, va a ser un problema. Entonces, el refuerzo, cuando yo hablo en positivo o castigo positivo, es dar algo, ¿no? Dar algo. ¿Qué cambia la lógica de Skinner? Que cuando yo hablo de refuerzo positivo, le voy a dar algo agradable al niño o al paciente. Le doy algo agradable. Entonces, por ejemplo, refuerzo positivo, un helado, bueno, los refuerzos se clasifican en comestibles, en tangibles, intangibles, comestibles, sociales y demás. Entonces, dentro de ese tema, por ejemplo, dar un helado al niño porque se portó bien en la clase es un refuerzo positivo. El niño con TDAH o con disrupción de la conducta impulsiva que terminó la última jornada y no agredió a ningún niño, que le ponen la economía de ficha a veces en los colegios, que a veces las llevan mal también, es un tema también con los docentes. Entonces, terminó la clase, la jornada académica, el niño se portó bien, inmediatamente se le coloca el sticker. El sticker que es un refuerzo positivo. Entonces, el niño va teniendo puntos y con esos puntos obtiene al final un regalo. Eso es reforzamiento positivo. Dar algo agradable, algo que a mí me gusta, ¿no? El mundo se mueve por reforzamiento o castigo. Sí, que a ti te sonría la muchacha que a ti te gusta, eso es un reforzamiento positivo, social. Te sonrió, me guiñó, me escribió. Sí, ay, me está escribiendo. Sí, me hizo un comentario. Eso es reforzamiento social. Todo se mueve por eso. Eso es reforzamiento positivo. Dar algo agradable. Mientras que en el castigo positivo también voy a dar algo, pero en este caso desagradable. Es decir, algo que no le gusta al sujeto. Algo que no le gusta, ¿no? Entonces, a mí me indigna mucho porque yo veo mucho en las redes sociales, pero bueno, toca entender a la multitud porque uno es el que estudió psicología y uno tiene que entenderlos a ellos, no ellos a uno. Entonces colocan y que yo soy más psicólogo que los psicólogos y dicen que mi psicólogo fue y colocan una imagen de una pantufla, una chancleta, le decimos en la Costa Grande, o una correa, que ese fue mi psicólogo, y digo, oye, pero si eso es una técnica conductual del comportamiento operante, nada más, le toca enseñar a la gente sobre todo ese tema. Si usted estudia psicología, toca enseñar a la familia de psicología y a donde vaya, para ir cambiando los imaginarios. Entonces, en este caso, yo le doy algo desagradable, que los conceptos clásicos son un correazo, un chancletazo, una bofetada, un golpe. ¿A quién le va a gustar si psicológicamente está estable
o estabilizado que le den un golpe, una bofetada, una cachetada. Eso es un castigo positivo que sirve para disminuir la conducta. Ahora, cuando yo hablo de refuerzo negativo, reforzamiento negativo o castigo positivo, ya no le voy a dar como en refuerzo positivo o castigo. Acá le voy a quitar. Lo que pasa es que en el refuerzo negativo le quito algo desagradable al chico, porque yo quiero que la conducta aumente. Entonces yo le quito algo desagradable al chico, por ejemplo, el niño que perdió matemática en el primer periodo, o le pegó al niño, le pega siempre al niño en clase. ¿Qué pasa con eso? Entonces yo vengo, le quito, el ejemplo, le quito el Play 4, o le quito que no va a salir con los amigos. Esa es la contingencia. Se debe hacer la conducta, inmediatamente se presentó la conducta negativa. Y esas son otras variables que le tocan a usted investigar, porque esta no es una clase de conductismo, que es cuando se utiliza la contingencia, ¿no? Eso es importante, porque después pierde el valor de lo que se busca dar. La contingencia, cuando se da. Porque para una persona un refuerzo puede ser un castigo, para otro puede ser un refuerzo positivo. Entonces, en el reforzamiento negativo es quitarle algo desagradable. Por ejemplo, el niño que todo el tiempo pierde matemática en el primer periodo, el papá cansado le dice, si no pierdes matemática en el primer periodo, durante un mes no vas a hacer los oficios de la casa. El niño le tocaba limpiar el perro, organizar su cuarto, lavar su loza cada vez que usa su plato. Entonces ya no lo va a hacer. Inmediatamente le entrega el boletín, inmediatamente se da la contingencia. Bueno, eso es un ejemplo exagerado, ¿no? Y en el castigo negativo, que también voy a quitar algo, pero en este caso algo agradable. ¿Sí? Perdón, voy a repetir, parece que me equivoqué acá. Repito, en el refuerzo negativo le voy a quitar algo desagradable al chico. Es decir, eh, creo que dije aquí el ejemplo del play aquí no cabe, porque le estoy quitando es algo desagradable. Algo desagradable es algo que al niño no le gusta hacer, por ejemplo, ir donde la abuela los fines de semana, ir a la finca, ir a la iglesia. Esa es la conducta positiva. Mientras que el castigo negativo le voy a quitar algo agradable. En este caso sí se cumple el tema del ejemplo del Play 4. O sea, le quito algo agradable al chico, que es el Play, salir con los amigos, salir con la novia, salir de rumba, el teléfono, le quito algo agradable. Insisto, pero tiene sus leyes y propiedades, no se puede utilizar así solamente. Vamos a colocar los puntos especiales de los compañeros que participaron. Espero que les haya quedado claro ese tema de refuerzo y castigo, al menos en la comprensión de los conceptos. Y ahora sí, a ver, perdón, este es el grupo 06. Muy bien, ahora sí regálenme los nombres, por favor, de las personas que participaron y cuántos puntos especiales tienen. Profe, Profe, yo la nombré a la verde, porque 2 o 3, algo así, no sé. Así que no sabes si iba diciendo puntos especiales. ¿Tienes puntos o no tienes puntos? Profe, es que hablé varias veces. Sí, pero hay veces que yo te decía, ¿tienes puntos o no tienes puntos? Todas las veces que hablé me dijo que tenía punto. Entonces, ¿cuántos puntos? 3. Muy bien. ¿Quién más? profe, Laura María Reyes. Pero, un momento, pero usted se llama Yorla y Andrea Laverde Molina. Profe, sí. Pero deme su nombre completo porque entonces yo
estoy haciendo una cosa que no es. Uno debe sentirse orgulloso de su nombre y debe decir su nombre completo, no solo el apellido del papá, sino de la mamá también. ¿Quién más? Laura María Reyes. Laura, no te tengo por acá. ¿Cuántos puntos, Laura? 1, profe. Muy bien. Muchas ¿Quién gracias. más? Gracias a ustedes. Yajaira Martínez, profe. Yajaira. ¿Martínez qué? Mendoza. Que era es que un punto especial, ¿no? Yo no sé, la que sabe es usted. ¿Quién más? Hola. Hola. ¿Quién más? Hola. ¿Hay algunos chicos que participaron? Hola. Chicos, estoy esperando que me digan los puntos especiales porque si no se colocan hoy, la próxima clase, si me dicen no, no los voy a colocar. ¿Quién más? ¿Quién más? Sé que hubieron chicos que hablaron, pero como que, Profe, hola, es que no me funcionaba el micrófono. Jazmín sí, Nadira Mosquera. Uno. ¿cómo es su nombre? Jazmín Nadira Mosquera. Así. Ok. ¿Quién más? Chicos, ¿quién más? Bueno, te- hay un chico que yo sé que participó varias veces, pero ya se me sale de las manos si no está en la clase. Entonces, dudas, preguntas, chicos, hasta ahora. Recuerden en el trabajo enviármelos a los correos institucionales, no personal, de donde le envío los enlaces para las clases. Y colocar el horario, por lo menos, el horario o el grupo que esté es el 006. El horario y nombres completos, por favor, porque me colocan un nombre y entonces yo busco el nombre en la lista, entonces, pero no está, y vamos a ver que tiene un nombre, sí, tiene un nombre Ana María, entonces me colocan María, no, su nombre es Ana María. ¿Quiénes más participaron? Bueno, muchachos, no siendo más, cierro acá. Profe, hola, buenos días. Hola, cuéntame, Yo tengo un punto, lo que pasa es que voy en el metro y no me daba el micrófono, pero ahí está mi nombre. pero es por eso, pero ¿cuál es su nombre? Le voy ¿Cuál a es? hablar por el chat. No, ¿cuál es su nombre, porfa? Juliet Marjorie Muñoz Restrepo. Muy bien. ¿Alguien más? Insisto, ¿alguien más? Muy bien. Cierro aquí entonces y les deseo un feliz fin de semana a todos. Nos vemos la próxima semana. Profe, qué Un pena. abrazo para todos. Hola. Usted, pues, para ver si nos habla del trabajo que hay que entregar ahora el 30.
Pues cómo va a ser, usted nos va a dar las pautas, pues para empezar a hacerlo de una vez. ¿Cómo así? ¿Cómo Sí, así de pues, las pautas? No entiendo eso que me dice a estas alturas del partido. ¿Cómo así que las pautas? pues así nos va a dar como que, no sé, como unos ítems, qué sé yo. ¿Cómo así? Pero si ya eso se mandó a los correos de todos los estudiantes. Sí, profe, pero pues a mí en lo personal no me queda muy claro qué es lo que hay que hacer. Yo estaba ¿Cómo? viendo y pues no sé si yo soy un poquito... Pero cuál es su duda? Es que hay que entregar un trabajo ahora. Sí, No, pero mejor ya, cuál no, es, ya, o sea, tranquilo. cuál es tu duda? Porque si, o sea, que yo decirte lo que tienes que entregar a estas alturas, cuando estamos hoy a 11 de septiembre, una cosa es que tú tengas dudas, no, profe, tengo duda en la pregunta tal, pero que usted me diga que es que no sé lo que hay que hacer cuando yo, en los primeros días y luego en la semana siguiente y en la semana siguiente hablamos de los trabajos. Es más, dije que hay trabajos que tienen cierta fecha, ¿verdad? Que el primer trabajo tiene la fecha de 21 de noviembre, pero que es 21 de septiembre. Eh, yo dije que es lo que había que hacer. Entonces te pregunto, ¿qué preguntas y dudas tienes? Porque decirme, no es que no sé cuáles son las pautas. Me quedo pensando en que no han revisado lo que yo mando. Y aquí lo acabo de reenviar nuevamente. Porque Profe, los lo que talleres pasa, tienen un nombre, un objetivo, fundamentación, modalidad, duración, requisitos, participantes, preguntas a resolver. Si usted me dice, no entiendo una pregunta, es diferente, pero decirme que no sabe qué va a hacer, me preocupa porque o yo no lo dije, o estoy haciendo mal mi trabajo como docente, o es que usted no está en las clases. Uno de dos. no, profe, yo pregunto porque es que yo no estuve en las primeras clases porque pues no me parecía pues el equipo, entonces me pareció, de hecho tuve que pedirle a una compañera que me mandara eso, entonces por eso preguntaba, pero ya, tranquilo. Es, es importante que entonces, ¿hace cuánto está en esta clase? Pues yo creo que ya estas son como 3 clases que veo, y Y eso por, porque, o sea, y hay algunas que no me daban, por ejemplo, pues, y también era problema mío de conectividad que a veces no escuché y me tocaba entrar como ya acabándose la clase. por Pero eso, pues pero ya por eso yo preguntaba, pero pues ya, tranquilo. no, no, yo estoy tranquilo, pero me preocupa es porque usted como estudiante no le preguntó a sus demás compañeros, a sus compañeros de grupo que conoce, mira, qué es lo que hay que toca hacer el primer trabajo, qué toca hacer, qué es este tema. Y usted me hubiese dicho, profe, mira, yo entré en la última clase, los compañeros me explicaron esto, pero tengo dudas sobre esta pregunta. Porque no crea que a usted le ha pasado, muchos estudiantes, no solo aquí, en la Uniminuto donde también doy clase, y en la UNAD donde también doy clase, los estudiantes a veces entran tarde, pero los estudiantes investigan y dicen, profe, lo que hay que hacer es trabajo, no me quedó clara esta pregunta, y se ponen al día. Ya eso no es un tema del docente, sino del estudiante, no es un tema mío, es su responsabilidad como estudiante. Yo estoy aquí para aclarar dudas. Pero decirme que es que no sabe qué va a hacer del primer taller me preocupa porque si es como si yo nunca hubiese dicho nada de los talleres. Y ahí están las grabaciones. Insisto, esto de la psicología es pasión, es amor, si uno no llegó a la clase, es que cualquiera no puede llegar a la clase, problema de conexión, pero yo me toca motivarme, decir a los demás compañeros, mira qué se hizo en la clase, cómo ha sido la grabación, cómo ha sido el link, cómo hago para esto. Ya eso le corresponde a cada uno. Y ahí están las clases, casi todas las clases. Creo que hay una sola clase que no está en internet. Hubiese revisado las clases en internet, ver las clases nuevamente que se dijo de los trabajos. Entonces, Dios me lo bendiga a todos. Tengan un feliz día. Un abrazo gigante.